Hace un tiempo atrás dijimos acá en esta casa una frase que posiblemente a varios los hizo pensar y meditar. Y estoy seguro que fue así porque varios me vinieron a preguntar después de eso cómo funcionaba ese asunto. La iglesia no debe gustarte. ¿Recuerdas cuando dijimos eso? La iglesia no debe gustarte. La iglesia se debe revelar. No es un asunto de gustos, no es como suena, no es lo que hay, no es lo cómodo de las sillas, ni lo cómodo del ambiente, que si hay ventilación o no hay ventilación. De acuerdo, puede ayudar mucho a que estemos más cómodos, de acuerdo, pero no es que la iglesia nos guste. La iglesia se nos debe revelar. Y cuando la iglesia no se nos revela, es entonces donde tenemos pesadez y dejamos de tener comunión unos con otros. Al analizar eso, llegué a una conclusión. Porque hubo un hombre que no discernió, que no entendió el mover del Espíritu. Y este hombre fue Judas. Pero quiero entender y comprender qué pasó con este hombre que no pudo comprender lo que Jesús estaba haciendo. Y entendí y comprendí que podemos haber muchos Judas en medio de la casa. Siguiente, por favor. Quiero empezar explicando esto como introducción. La cena del Señor, establecida por Jesús y recordada por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. ¿Qué tal si usted y yo leemos juntos y comenzamos así este mensaje? 2, 3. Y habiendo dado gracias, lo partió. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. La cena del Señor tiene un orden. Primero entra el pan. Y Jesús dice que el pan es su cuerpo. Y luego de eso viene la copa. Y Jesús dice que la copa es un nuevo pacto. Aquella persona que no se enrola primero con el cuerpo de Cristo, es imposible que pueda abrazar un nuevo pacto. Aquella persona que no comprende y entiende lo que está haciendo con el cuerpo de Cristo, jamás va a comprender cómo funciona el nuevo pacto en su sangre. La Biblia luego sigue diciendo lo siguiente. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe, está hablando del pan, está hablando de su cuerpo. El que come y bebe sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí me llama la atención el versículo 30 porque dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Mire usted, aquí no está hablando de un concepto físico, porque Jesús no estaba diciendo: este es mi cuerpo, ven a mascar mi cuerpo, ven a hacer canibalismo. No está diciendo eso, sino está hablando de un cuerpo espiritual. Y si usted y yo estudiamos la palabra de Dios, revisamos que en varios pasajes, no están acá, pero para los que notan se los digo, está en Efesios capítulo 5, 23, Colosenses capítulo 1, 18, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice la Biblia que su cuerpo es la iglesia. Entonces lo que acá está diciendo es: aquel que no discierne mi cuerpo, aquel que no comprende lo que es la iglesia, es juzgado. Es juzgado. Y sucede que ocurre espiritualmente tres cosas. La primera de estas cosas es que hay muchos enfermos. Y efectivamente, porque necesitamos nosotros comprender lo que es la iglesia, familia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un grupo de amigos. La iglesia no es un lugar donde vas y pasas un buen rato y vives una experiencia religiosa. No lo es. No lo es. Es más, nosotros no somos un negocio. No estamos tratando de vender experiencias para que salgas de acá cómodo, bien. Es lo de menos, perdóname. La iglesia no es un club rotario. Eso no es la iglesia. La iglesia es la mejor idea que tuvo Jesucristo para manifestarse en medio de esta generación.
La iglesia es una asamblea en la que nos reunimos para entender quién es Él y conocerlo de una forma íntima. Donde 2 o 3 están reunidos, Él está. Y en este lugar habemos más de 2. Él se va a manifestar y Él se ha estado manifestando en medio nuestro, porque su presencia se manifiesta donde hay 2 o más. Y todo lo que hagamos nosotros en este salón va a influenciar en nuestra sociedad. Recuerde algunas veces cómo cuando me toca orar, oro y digo: Señor, en distintos lugares de Santa Cruz se está estableciendo altares de adoración. Nos unimos a esos altares porque queremos alinearnos con lo que tu iglesia está haciendo para manifestar lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. ¿Algún amén? Eso es la iglesia. No nos ha llamado Dios a hacer obras sociales. Si se abra, qué bien, gloria a Dios. Pero no es nuestro llamado como iglesia. Dios no nos ha llamado a llevarnos bien con todo el mundo. Si lo estamos haciendo, qué bien, qué buena cosa, pero no es nuestro llamado. La iglesia está llamada a manifestar su reino y que en medio de nosotros conozcamos a Cristo. La iglesia es una asamblea para manifestar nuestra fe y conocer al autor de ella. Ahora, que el fruto sea buenas actividades, que el fruto sea que nos llevamos bien con la gente, de acuerdo, pero no es la prioridad. La iglesia y el nuevo pacto. Cuando uno no entiende por qué está en la iglesia y viene a la iglesia obligado, y viene a la iglesia porque no le queda de otra, porque si no el pastor Alejandro lo va a llamar, y viene a la iglesia para agarrar y quitarse la carga. Bueno, es que si no voy, pues el domingo tal vez me sienta mal el lunes. Si vienes por eso, amado mío, no se te ha revelado la iglesia. No se te ha revelado la iglesia. Y es por eso que como no hay revelación de la iglesia, hay muchos enfermos dentro de la congregación. Hay muchos ciegos espirituales que no tienen visión. Existen muchos cojos espirituales que no pueden caminar en el caminar de Cristo. Hay muchas personas enfermas, estériles espiritualmente, que no comparten el evangelio con nadie, que no hacen discípulos a nadie. Tienen mucha Biblia, mucho conocimiento, pero no tienen la capacidad de enseñar a nadie. No estoy hablando de pararse en un púlpito y enseñar, si no son capaces de hacer. Hay algo que está pasando con esas personas, es que no han entendido qué es la iglesia. Dice la Biblia también: en ese lugar hay muchos enfermos y hay muchos debilitados. Está ahí el hermanito en la iglesia que todo el tiempo: hermano, ¿cómo estás? Nah, hermano, una macana, realmente una lágrima. ¿Puedes orar por mí? Ya, oraremos. Domingo siguiente: ¿cómo estás? En la lona, hermano, una macana. ¿Puedes orar por mí? Ya. Siguiente domingo: hermanito, ¿cómo estás? Hermano, he tenido la peor semana de mi vida. ¿Puedes orar por mí? Oye, y este hermano anda débil y débil y débil y débil en la fe todo el tiempo. ¿Conoces a alguno que todo el tiempo dice: ora por mí, ora por mí? ¿Y cuándo vas a orar tú por el otro? ¿Cuándo te vas a reponer? ¿Cuándo vas a ser fuerte? Y es peor porque dice: es por eso que en muchos de ustedes hay muchos dormidos. Existen muchos que están muertos espirituales en la misma iglesia, porque no comprenden lo que es iglesia. Uno de ellos fue Judas. Judas tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor pastor. 3 años íntegros, invirtió su vida en conocerlo. Y al final de todo decidió lo que decidió. Pero este Judas participó de la iglesia. Este Judas estuvo presente cuando Jesús estableció la cena del Señor. Voy a leerlo súper rápido porque quiero poner las cláusulas de que él estaba en medio de ellos. Dice la Biblia en Lucas 22:19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Judas estaba o no estaba? Estaba. Judas participó del cuerpo, estaba cuando se le manifestaba la idea maravillosa de lo que iba a ser la iglesia, y estaba cuando se le plasmó el nuevo pacto. Pero Judas, aún cuando estaba ahí, dice el 22: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Mateo 26:25 dice: entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: yo soy maestro. Y le dijo: tú lo has dicho, no hay margen de duda.
Tú lo has dicho, Jesús se lo dijo. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tenía chance de entender la iglesia. Juan 13, 21, 26 dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, mire, Juan comió el pan. Comió el pan y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo eso. ¿Por qué crees que ninguno entendió por qué estaba haciendo? Porque todos los demás estaban alineados en comprender efectivamente lo que es el cuerpo de Cristo, en nuestro caso, la iglesia. Pero Judas no. Judas no comprendió en plenitud qué era la iglesia. ¿Y cuál fue el final de Judas? Hechos capítulo 1 versículo 16 dice cuál fue el final. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Y puede leer conmigo el 17. El 17 me quiebra el corazón. 2, 3. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. El llamado de Judas era un llamamiento apostólico. Él era llamado para ser apóstol. ¿Cuántos planes habían sido depositados conforme al llamado que Dios había puesto en Judas? Pero el final de Judas es triste, porque el versículo 18 dice: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Subrayé la parte entrañas porque ese es el punto que quiero llegar. Hasta aquí una introducción. Aquí entramos en el tema. Muy larga la introducción. Si estaba bien bonita la introducción, denle un aplauso a Jesús. Él es bien bueno. ¡École! Tanto lío para llegar a las entrañas, no se puede. Y sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, que de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entrañas. La palabra entrañas viene de un vocablo en griego que es esplagnon. Esplagnon. Y me llama la atención esta palabra entrañas, porque entrañas significa intestinos, siempre en plural, intestinos. Pero mire lo que dice la segunda parte: figurativamente, compasión o lástima. Mire esto: cariño, sentimiento, corazón, entraña. ¿Puede leer conmigo esta parte a la cuenta de 3? 2, 3. Entrañable. En un concepto histórico, de acuerdo, se colgó, cayó y sus intestinos estaban en el piso. Pero en un concepto espiritual, es que a causa de su muerte se desnudó completamente lo que había dentro de Judas. ¿Y por qué actuó como actuó? ¿Qué es lo que había dentro de Judas? ¿Cuál era su cariño? ¿Cuál era su sentimiento? Diga conmigo: sentimiento. ¿Cuál era su corazón? ¿Qué amaba entrañablemente Judas para que no discierna la iglesia? Para que no discierna y comprenda dónde estaba parado. 2 Corintios 6:12. Quiero mostrarte otros lugares donde aparece esta misma palabra, entrañas. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Es la misma palabra de entrañas. Es exactamente la misma palabra. Filipenses 7:1. Pues tenemos gran gozo, consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones, las entrañas de los santos, por la entrañable misericordia. Mire, aparece solamente en este lugar del suicidio de Judas, aparece entraña como intestino. En todo registro de la palabra de Dios aparece el término como corazón, como entrañable. No está acá, pero para los que anotan, en Colosenses 3:12 habla acerca de entrañable misericordia. Aparece esa palabra, intestinos. En Filipenses 1:18 aparece la palabra entrañable amor.
Afecto entrañable en Filipenses 2:1. ¿A qué quiero llegar con esto? Las entrañas son los sentimientos y las afecciones y los amores y las pasiones, todo lo que tenemos dentro. El tener las entrañas limpias para Dios era sumamente importante. Que las entrañas estén limpias para Dios es crucial. Cuando Él establece el sacrificio para ser entregado a Él como holocausto, que era poner el cordero y que se consuma totalmente, Él pide que las entrañas también se las den. Mire lo que dice la Biblia en Levíticos capítulo 1, versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño de las ovejas de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con sus cabezas y la grosura de sus intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. ¿Puede leer conmigo el 13? Gritémoslo. 2, 3. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote ofrecerá todo. Y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si le vamos a dar algo a Dios, las entrañas tenían que estar limpias. Cuando se establece la Pascua, ese evento en que un cordero iba a ser comido por las personas, era algo sumamente espiritual, porque lo que iban a comer iba a formar parte de ellos. Les iba a dar fuerzas, energía. Y en la Pascua también tenían que comer las entrañas. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Este cordero de Pascua es figura y sombra de quién es Jesucristo. ¿Por qué nosotros no celebramos Pascua? Porque nuestra Pascua ya ha sido celebrada. Es Jesús nuestra Pascua. Entonces, por eso es que no celebramos Pascua. Y cualquier tendencia de celebrar Pascua como tener un corderito y más cosas, es un concepto abrazado a la ley mosaica. A estos no se les ha manifestado la iglesia, y como no se les ha manifestado la iglesia, no pueden abrazar el nuevo pacto, que es Jesucristo. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que se entregó por nosotros y permitió que no encontremos muerte. Entonces de Jesús también se debe comer hasta las entrañas. Cuando uno come las entrañas, mire, de Jesús, y no me malinterprete, las entrañas es el sentimiento, es el corazón, es el carácter. Cuando uno come las entrañas de lo que sea que comas, en cierto momento tu organismo y lo que comiste va a ser uno. Cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo y nos empapamos realmente de lo que es Él, en cierto momento algo de nuestro ser va a menguar y se va a convertir en uno con Cristo. Jesús tuvo un montón de gente a su alrededor. Jesús llamó a un montón de gente. A uno de los que llamó, por ejemplo, fue a Tomás. Tomás, un incrédulo. A otro que llamó fue a Pedro. Pedro, ven, sigue conmigo, quiero que estés conmigo. Pedro, un hombre con un carácter terrible. Jesús cuando llamó a otro que era Felipe. Felipe no creía en milagros y le dijo: Felipe, ven acá, vas a aprender lo que son milagros. Y también como llamó a Felipe, como llamó a Pedro, como también llamó a Mateo, también llamó a Judas. Y cuando llama también a Judas, el detalle es que aunque estaba con Cristo, no llegó a tener el sentimiento de Cristo. Y necesitamos entender el propósito de Dios, que es tener la mente de Cristo, es tener el corazón de Cristo, porque Dios quiere hoy que usted y yo podamos sanar nuestros sentimientos para que se implanten en nosotros sus sentimientos. Es necesario que salgamos de este lugar con los sentimientos de Cristo. ¿Qué sentimientos se encuentran en las entrañas que pueden destrozar nuestra vida? Al escudriñar esta palabra entrañas, encontré una, y es la infidelidad. Diga conmigo: infidelidad. La infidelidad no permite que la iglesia se nos revele. La infidelidad no permite que la iglesia se nos revele.
¿Por qué vengo a la iglesia a dormir? Ojo, ¿por qué vengo a la iglesia a dormir? ¿Por qué vengo a la iglesia a pasar el rato? ¿Por qué vengo a la iglesia obligado? ¿Sabe por qué? Porque posiblemente primero estemos siendo infieles. Hay un pasaje en Números capítulo 5, versículo 12, que dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel. Ok, en la Biblia toda mujer es una iglesia, pero hablaremos un poquito de lo que sucedía en ese momento. Está hablando de cuando uno sospecha que su mujer ha sido infiel, o piensa que le está siendo infiel. Lo que tenía que hacer era presentársela al sacerdote, llevarla a la congre, y en ese momento el sacerdote lo que hacía era agarrar un vaso, ese vaso llenarlo de agua y agarrar tierra que estaba ahí en el altar o cenizas y tirarlo y hacer un jugo de ceniza. Amén. Y le decía a la mujer: bueno, toma. Y la mujer se lo tenía que tomar. Y la Biblia dice que si la barriga de esa mujer se hinchaba, esa mujer fue infiel. Y la ley dice que esa mujer había que apedrearla. Así era. Números 5:19. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no has apartado de tu marido la inmundicia, libre serás de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, ¿puede leer conmigo el versículo 22? 2, 3. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén. Discerniendo, la infidelidad es una deslealtad. Infidelidad es traición. Y no voy a ir aquí en un punto de si se está traicionando a su esposo o a su esposa. No es el punto acá. Porque estamos hablando de iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Imagina usted ser infiel a nuestro esposo? ¿Se puede imaginar ser infiel a Jesús? Pues sabe una cosa, ¿por qué la iglesia no se me revela? Porque tristemente tal vez estoy siendo infiel con mi amado. Posiblemente mi actitud está siendo infiel y permito que otro tome el lugar que le corresponde a Cristo. Y permito que otro tome los derechos que tiene Cristo sobre nuestra vida. Y permito que otro tome la autoridad sobre nuestra vida. Invertimos más tiempo en otra cosa que no sea nuestro amado. Velamos en más cosas que no sea nuestro amado. Nos preocupamos de más cosas que no es nuestro esposo. Y a causa de eso la iglesia no se nos revela. ¿Se imagina ser infiel en el trabajo hacia Él? Sí, habemos muchos que somos infieles en el trabajo hacia Él. Que se nos asigna una función y que no la cumplimos. En la misma iglesia. En la misma iglesia. ¿Le estamos siendo fiel a la iglesia? No, le estamos siendo infiel a Él. Porque nuestro compromiso no es con la iglesia, el compromiso es con Él. Pero si no cumplo mi trabajo de forma eficiente, pues la iglesia se me va a empezar a nublar. Y ya no hay iglesia y soy uno más que se siente en domingo y ya. Porque no se me ha revelado lo que tiene que ser la iglesia. ¿Se imagina Él serle infiel en mis ofrendas, en mis diezmos? Si le soy infiel en Él con mis bienes, hay infidelidad y mis entrañas están sucias, entonces la iglesia no se me revela. ¿Se imagina serle infiel a Él en el servicio a Dios? A Judas le sucedió esto por tener una semilla de traición. A Judas le pasó esto por tener una semilla de traición en su corazón. Y cuando consumió el cuerpo y cuando Jesús le reveló la iglesia, no le entendió. Porque había traición en su corazón, había infidelidad en su corazón. Salmos capítulo 119, versículo 17 al 18 dice lo siguiente: amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Y yo estoy seguro, ok,
Pregunta que sé que es retórica porque todos vamos a levantar las manos. ¿Cuántos quieren bendición? A ver, ¿cuántos? A ver, por aquí. Bien. Amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de ella. Se vistió de maldición como de un vestido. ¿Puede leer conmigo esa parte? Debajo. 2, 3. Y entró como agua en sus entrañas y como aceite a sus huesos. Aquel que es infiel a Cristo, aquel que es infiel a su iglesia, a lo que Cristo le ha mandado hacer, tener un don y no ponerlo a los pies y al servicio del Señor también es infidelidad. Mira, tener un don, tener un talento y no volcarlo al servicio del Señor también es fidelidad. Porque ese don que usted tiene, ese talento que usted tiene, no es suyo, es de Él. Todo viene de Él y a Él todo debe regresar. La Biblia dice lo siguiente en Santiago 1, 16 y 17: amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques. Toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ni variación. ¿Sabe una cosa? Judas murió por infiel. La Biblia dice lo siguiente en Números 5, 17. Dice lo siguiente. Antes de que la mujer tome, dice esto: luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, lo que les contaba hace un momento atrás. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda de recordatorio, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas. Diga conmigo: agua amarga, que acarrea maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no has apartado de tu marido inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. ¿Sabe qué es lo que pasa con el corazón de Judas? Infiel. ¿Por qué es infiel? Porque tiene amargura en el corazón. Siguiente, por favor. Amargura. ¿Y podemos estar en la iglesia y tener amargura? Sí, se puede. Amargura, un sinónimo de amargura es disgusto. ¿Y sabe por qué la iglesia se nos empieza a desaparecer y ya no quiero involucrarme, ya no quiero saber nada, voy a ir el domingo para cumplir? Y nos disgustamos. Es porque nos hemos enojado con algo y se nos ha quedado algo amargo en el corazón. Y la iglesia no se nos empieza a revelar. Santiago 3:13 en adelante dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis, ¿qué dice ahí? ¿Puede leer conmigo? 2, 3. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Lo que acá está diciendo es: cuando uno tiene amargura en el corazón, puede querer compartir mucho de Dios, pero lo único que va a sacar es muerte. La Biblia dice que mucha letra mata. Y agarra y busca 20,000 cosas y revisa 20,000 cosas, y cuando lo expone, ¡pam!, muerte, cero revelación. ¿Por qué? Porque la iglesia no se le ha revelado. ¿Y por qué no se le ha revelado? Porque tiene amargura. Porque en algún momento ha tenido celos amargos y contención en su corazón. El que tiene un celo amargo se jacta y miente. Judas se llenó de amargura, y la amargura impide moverse en gracia. ¿Sabe cuándo nace la amargura? La amargura nace cuando tenemos el sentimiento de que no nos hicieron una justicia. La amargura nace cuando tenemos el sentimiento de que algo hicieron en contra de nosotros. Hay algo que ya no me gusta de ese lugar. Job capítulo 20 versículo 14 dice así: su comida se mudará en sus entrañas. ¿Dónde se va a mudar su comida?
Allá adentro se va a cambiar su comida. Todo lo que come, todo lo que consume, ahí va a cambiar. Dentro. Su comida se mudará en sus entrañas y el de áspide será dentro de él. Pero de repente la comida en su estómago se vuelve ácida, un veneno en su vientre. Hechos capítulo 8, versículo 21. Y me animo a decir lo siguiente. Escúcheme bien esto. Cuando alguien nos falla, cuando alguien no puede hacer algo por nosotros, muchas veces nos amargamos. Muchas veces nos amargamos. Cuidado con eso. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice así: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Mira, ojo, está hablando con un amargado. Al amargado le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque adentro hay algo que se está amargando. La invitación: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura hay algo en tu corazón que está así molestándote, porque la amargura y el disgusto es una prisión. Si te está disgustando algo todo el tiempo, amado, es una prisión. Amado mío, es una prisión. ¿Y quiere que le diga una mala noticia? La amargura que una persona tiene, la Biblia dice que contamina todo su entorno. ¿Sabe una cosa? Si yo me enojo con algo de la iglesia, no, está con una macana, mira, no hay amor, una macana, no me ha saludado, me voy a ir. Voy a llegar a mi casa y la siguiente reunión no voy a querer ir. Papá, ¿no vas a ir a la congregación? No, ¿por qué? No, ¿para qué? Para escuchar otra vez lo mismo. ¿Para qué voy a ir? Allá. Consecuencia, mis hijos no van a ir. Consecuencia, mi esposa no va a ir. Qué bonito es ver a la iglesia entrar papá, mamá, hijitos, ¿no? Tra a la iglesia, tra. Y se sientan en fila, tra. Algo pasa que nos amargamos, que de la nada solamente empiezan a venir nuestros hijos. Solo nuestros hijos. ¿Y qué ha pasado, hermano? No, es que ya no es lo mismo. No sé. Algo se amargó. Un sentimiento entró ahí. Y luego vienen ni nuestros hijos. Si mi papá no va, ¿por qué yo voy a ir? Obvio, tu hijo no viene porque tú no vienes. Pero si tú vinieras, si tú buscaras al Señor, ¿cómo crees que sería tu hijo? ¿Cómo crees que sería tu hijo? O luego viene solo el esposo, ¿no? Y el esposo, ¿dónde está tu esposa? No quiere venir. O luego viene solo la esposa, ¿no? ¿Y dónde está tu esposo? No, se ha dormido, se ha quedado. No ha querido venir. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se quebró? ¿En qué momento pasó eso? ¿Sabe por qué? Porque la amargura es contagiosa. Y si se contagia en nuestra casa, también va a empezar a contagiarse en la iglesia. Ting, 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 ting. Mire, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, la amargura me aísla de la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. No es que haya una planta de amargura, o sea, un árbol de amargura así frondoso. No. Una raíz. Una raíz. Te aparta de la gracia. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Mira, acá está comparando una raicita de amargura con unos pecados bien fuertes, ¿no? No sea que haya algún fornicario. Claro, vemos uno fornicando. Este es un pecador terrible, mira cómo ha fornicado. Luego de eso dice, no sea un fornicario o un profano. Este es un blasfemo de la palabra de Dios. Bueno, aquel que tiene un poquitito de amargura ahí adentro, igual que un fornicario, igual que un profano. Eso es lo que está diciendo. Pero ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Puede llegar un tiempo en que la amargura sea tan fuerte que al final quieres decir: Señor, en serio quiero alinearme, y no puedas alinearte. Amado mío, ¿cuál es el antónimo de amargura? Dulzura. Dulzura. Lo que aquí la palabra nos está diciendo: no pierdas tu dulzura. Lo que quiere decir es: no pierdas tu buen trato. No pierdas el buen trato que tienes con todos. No pierdas la forma de actuar que tienes con todos. No te amargues. Miren lo que dice la Biblia, porque la dulzura es la que va a hacer que tengamos buen fruto. Jueces capítulo 9 versículo 11. La dulzura va a hacer que usted y yo tengamos fruto. Respondió la higuera: he de dejar mi dulzura. Hemos dicho muchas veces acá que árbol son personas, ¿no es verdad? Todo árbol en la Biblia tipifica personas. Y entonces respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Porque la dulzura y el buen fruto está anclado, está amarrado, está junto. Si usted y yo nos amargamos, entonces no vamos a tener fruto. Hay aquí una invitación, iglesia. Aquí está la invitación que hoy tengo para usted. Efesios 4:30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Puede leer conmigo, por favor, el versículo 31 a la cuenta de 3? 2, 3. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí la Biblia está diciendo lo siguiente: por favor, no se enoje. Por favor, no se enoje. Mire, si alguien en la iglesia la miró mal, la miró feo, no le ha saludado, han actuado de una forma que a usted no le ha agradado, por favor, no se enoje. Quítese de usted toda amargura, quite todo enojo, quite toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, toda palabra que no debería haberle dicho a nadie. Quítese de usted. ¿Sabe que cuando nos amargamos con nuestra familia, somos los primeros en herirle, los primeros en lastimar sus sentimientos? Cuando viene una nota mala en el colegio: mira, pues eres un burro, pues no, burro, como tu madre, pues no. Agarra cuando no puede manejar bicicleta: mira, cómo no, un inútil, mira, ni manejar bicicleta puede. Ojo. Cuando no entra a la universidad: oye, mira, no entra a la universidad, ¿qué vas a hacer? Un inútil en la vida, mira. Cuando no termina la universidad, pues no eres profesional, pues. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ni profesional eres. Cuando no se casan: a ver, solterona, ven aquí. A ver, solterón, ven. ¿Acaso usted no sabe que su boca tiene poder? ¿Acaso usted no sabe que su boca tiene poder? Si a mi hijo le digo burro, ¿qué cree cómo va a actuar? Si le digo inútil, ¿qué le estoy haciendo? Si le digo no eres profesional, tú nunca vas a hacer nadie en la vida, ¿usted cree que va a ser alguien en la vida? Si le digo solterón a mi hijo, nunca va a estar en la friendzone toda la vida. Si digo solterona, yo le estoy atando, en vez de bendecirle estoy atando. ¿Y sabes por qué? Porque tengo amargura en mi corazón, porque algo pasó que me ha molestado lo que ha hecho. Quita pues tu amargura y habla bien, habla bendición, habla luz. Sé bendición para tu familia, sé bendición para tu iglesia, sé bendición para tu país, para tu gobierno, para tu trabajo, porque tu boca tiene poder. Quita toda amargura, quita todo dolor y empieza a hablar bendición. Empieza a hablar bendición, empieza a amar, empieza a dar fruto. Judas tenía amargura en su corazón y eso provocó que no se le revele la iglesia, que no entienda lo que es la iglesia. Entrañas es el fruto, es el sentimiento. ¿Sabe cuál es el sentimiento que hay en Cristo? ¿Sabe cuán dulce es Jesús? Cantares 2:3 dice: como manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Mire, está hablando la iglesia a Jesús. Bajo la sombra
del deseado me senté y mire, y su fruto es dulce a mi paladar. ¿Cómo es el fruto de Jesús? Porque Jesús no es amargado. Jesús no guarda rencor, no guarda ira. No, pues que, nada, pastor, no se meta conmigo. Pastor, así es mi carácter, así es mi carácter. Duro soy de carácter fuerte. Bueno, Jesús no es. Mi carácter es fuerte. Bueno, el carácter de Jesús es un carácter dulce. Y creo que el objetivo del Evangelio es que nosotros menguemos para que crezca Él. El objetivo del Evangelio es que vean en nosotros el carácter de Cristo y no de nosotros. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Por ende, el carácter del cristiano es un carácter dulce. ¿Sabe qué también tenía Judas en sus entrañas? Judas vivía angustiado. Angustia. Salmo 31:9. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consume de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. Mi alma y mis entrañas. Tengo angustia. ¿Sabe qué es la angustia? La angustia es ese miedo al futuro. Es ese temor de lo que va a pasar. Es ese ver terriblemente lo que está sucediendo. Es ver el 10 de cada mes donde sabes que tienes que pagar tu deuda y estar, no sé qué voy a hacer, no sé de dónde voy a sacar para mí. Angustiado. No ha llegado el 10 y estás angustiado. Tengo que responder esto en mi trabajo, no sé qué voy a hacer, no ha llegado el día y estás angustiado. Cuando uno tiene angustia, algo pasa en sus entrañas. Y la angustia, iglesia, es una enfermedad en nuestros sentimientos. La angustia es la forma de ver el mundo de forma terrible. La angustia es pensar que todo va a salir mal. ¿Sabe? David estaba angustiado cuando escribió esto. Estaba angustiado porque tenía un montón de gente alrededor que lo quería matar. Y cuando escribe esto David dice, ¿sabes qué? Estoy en angustia y lo que tengo adentro está pero re mal. ¿Sabe una cosa? Judas se angustió. Y Judas tuvo miedo de enfrentar el futuro. Se angustió y se suicidó. Y ¿sabe una cosa? El enemigo lo vio y lo angustió más. Porque después de la muerte de Cristo ya estábamos viviendo en un tiempo de misericordia y gracia. Hoy le pregunto a usted, ¿usted cree que si Judas se hubiera arrepentido, Jesús le hubiera perdonado? Seguro que sí. Seguro que sí. Cumplió el plan, cumplió el propósito, pero él decidió al final hacer que su angustia lo mate. Porque entregó a Jesús, de acuerdo. Lo negó, de acuerdo. Lo vendió, de acuerdo. Es que era el propósito por el cual tenía que estar. Sí, no lo voy a negar. Pero después él podía decidir si seguir viviendo o no. Y porque la angustia lo apretó, lo lastimó, le dañó las entrañas, terminó muriendo. Amada iglesia, mire, hoy le voy a poner en un plan mucho más fuerte. ¿Angustiarse es pecado? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Nada. ¿Angustiarse es pecado? ¿Sabe que posiblemente sí? No le quiero decir sí, efectivamente, posiblemente sí sea pecado angustiarse. Porque angustiarse, preocuparse por lo que está adelante, no saber lo que va a suceder, ¿acaso no sería falta de fe? Y la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando una persona está angustiada, está diciendo, no tengo fe en creer que realmente Cristo me va a sacar de esto. Cuando una persona está angustiada por las deudas, está diciendo, realmente no creo que Cristo sea mi sustentador. No creo que Dios me provea, por eso estoy preocupado. Si uno piensa y está angustiado por alguien, está empezando a dudar de que Él vaya a hacer algo. ¿Qué me está diciendo la persona que está en angustia? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más lea la palabra de Dios, más fe voy a tener. Y si tengo mucha fe en aquel que hace todo, ¿por qué me angustio? Retrospectiva. Si estoy angustiado, es entonces porque no estoy leyendo mucho la Biblia. Mientras más leas la Biblia, menos angustiado vas a estar. ¿Me hago entender el pequeño mensaje?
Si no estoy creyendo que tengo un Dios de imposibles, es porque no lo estoy conociendo. Si no estoy visualizando el futuro asegurado en Cristo Jesús, es porque tal vez estoy dudando de que lo tengo asegurado. No quiero decirte que angustiarte es pecado. Quiero decirte que si estamos aferrados a Cristo no tenemos por qué angustiarnos. Permíteme correr, ¿de acuerdo? En Romanos 5:3 dice algo muy lindo. Dice esto: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. No es vergonzoso pensar que hay esperanza. Al final del túnel, decir, ¿sabes qué? Voy a salir bien de esto, no es vergonzoso, es fe. Familia, si estás pasando pruebas, no te angusties. No seas como Judas. Dios muchas veces nos lleva a un plano de desierto, a un plano de pruebas, para después de eso manifestarnos lo glorioso que es Él. Ahí está el pueblo de Israel y sus 40 años en el desierto. Deuteronomio capítulo 8 versículo 15 dice así: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Quién le hizo caminar en un desierto grande y espantoso? Dios. Lleno de serpientes, áspides y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca pedernal. ¿Lógico? No es lógico. Él hizo un milagro. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para lo postrero hacerte bien. Mire, si usted está pasando un problema, si hay algo que lo ha estado angustiando, si hay algo que lo ha estado preocupando, hoy tengo un mensaje para usted. A la vueltita de la esquina está su bendición. No se desanime, persevere, siga adelante, no se entristezca, no se angustie, porque usted está en las manos de Cristo. Oye, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, porque tengo que trabajar, ¿cómo voy a pagar mis deudas? Wow, tanto trabajas de 8 de la noche a 10 de la noche. Wow, impresionante. Para que veas que la excusa de tu trabajo no es excusa. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Pastor, que tengo que trabajar, no sabes. Wow, tanta plata haces en 2 horas. Impresionante. ¿Cómo quisiera ser como tú? Es porque porque tu angustia hace que no se te revele la iglesia. No, pues que ya, cambio la excusa. Pues es que he trabajado todo el día, es que estoy cansado. Bueno, es que la Biblia dice: vengan a mí los trabajados, los cansados, que yo les voy a hacer descansar. Vengan, van a descansar. Aquí vamos a descansar, en su presencia vamos a descansar. Retrospectiva: ¿por qué estoy angustiado por mi trabajo? Porque no he leído ese versículo bíblico. Si hubiera leído ese versículo bíblico, estoy cansado. ¿Dónde tengo que ir a descansar? Su presencia. ¿Sabes una cosa? La tele no te va a hacer descansar. Y quiero que te diga una cosa más. ¿Sabes cómo descansas? Te echas en tu cama y abres el Facebook. Y luego los ojos rojos, ¿no? Porque muchas están en la computadora. No, porque esas están en el Facebook hasta las 3 de la mañana, la neta. Ok, ya, no me desvío, ¿de acuerdo? Así que estoy cansado, no es excusa. Es que hay algo en el corazón que no está permitiendo que la iglesia se nos revele. Ojo. A Judas lo mató eso. Que no te mate a ti. Último, corramos, ¿de acuerdo? Siguiente. La envidia, la competencia, hace que las entrañas estén mal. La Biblia dice lo siguiente, hablando del rey Joram. Segundo de Crónicas 21:14. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a toda tu hacienda. Le está hablando el rey Joram. 15. Y a ti con muchas enfermedades. ¿Qué tal si lo leemos juntos para engancharnos? A la cuenta de 3, 2, 3. Y a ti a causa de la enfermedad cada día. ¿Dónde iba a estar la enfermedad? En las entrañas. Hasta que las entrañas se te salgan acá. O sea, si lo entonas suena más fuerte. Hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día, o sea, todos los días. Horrible, ¿no? Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable.
empiezo a pensar que esta enfermedad que tenía en las entrañas no se podía curar fácilmente, incurable, dice la Biblia. Y aconteció que cuando pasaron unos días tras otro, al fin, al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no le hizo quema su pueblo como las había hecho a sus padres. ¿Qué hizo Joram? ¿Qué hizo Joram para merecer tremendo castigo? ¿No te parece muy parecida a la muerte de Joram a la muerte de Judas? Judas se colgó y sus entrañas estaban afuera. Este hizo algo y sus entrañas también. Joram desde ya comenzó muy mal. Arrancó su reinado terriblemente porque Joram era el primogénito. A él le correspondía ser rey. Y cuando ya estaba a punto de ser rey, se dio cuenta que sus otros hermanos, diga conmigo, mis otros hermanos. Ojo. Él se dio cuenta que sus otros hermanos eran mejor que él. Que este hacía las cosas mejor que él. Que este jugaba fútbol mejor que él. Que este cantaba mejor que él. Que este estudiaba mejor que él. Que este tenía un mejor trabajo que él. Vio que este era mucho más capaz para hablar que él. Vio que este pues, hacía algunas cosas mejor que él. Vio que este de aquí tenía una esposa más bonita que la de él. Sus demás hermanos tenían algo mejor que él y en su corazón tuvo envidia. ¿Y sabe qué es lo que hizo Joram? Lo mató a este. ¡Fum! Este canta mejor que yo. ¡Fum! Muere. Voy a cantar yo bien. Este tiene una mejor esposa. ¡Fum! Muera. Este de aquí, este estudia mejor que yo. ¡Fum! Lo mató. Y la Biblia dice que mató a todos sus hermanos por envidioso. Y uno llega a la congre y dice, bueno, pero yo no he matado nunca a nadie, ¿no? Cuando la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15. ¿Puede leer conmigo este pasaje? ¿Qué tal si lo gritamos para cerrar este tiempo? Cuenta de 3, 2, 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo no necesito clavarle un cuchillo a mi hermano. Necesito aborrecerlo y decir, no sé qué pasa, me molesta su presencia. Homicida. No sé, hermano, no me cae. Homicida. Haremos un junte, ya pues no le avisas al fulano, siempre arruina el asunto. Homicida. Homicida. Él tiene algo mejor que yo. Homicida. Aquí me agarré una frase que dice siempre mi pastor. Y no encontré una frase más inclinada y ad hoc en este momento. Siguiente. Le voy a mandar este audio, se va a alegrar. Te amo, pastor. Meditemos en su palabra. Qué hermoso meditar en su palabra. Cierro con esto. Iglesia, necesitamos cambiar las entrañas de Judas que van a muerte por las entrañas de Jesús que van a vida, que son lo que siente Jesús. Necesitamos salir de este lugar desechando toda entraña de Judas para poder tener en nuestras entrañas el sentimiento de Cristo. Ya te lo dije, entrañas ese sentimiento. ¿Qué siente Jesús? No puede faltar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Lo leemos juntos? A la cuenta de 3. 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, párale ahí. Dile a alguien, dile a unas 2, 3 personas. Haya pues en ti el sentir de Cristo. Dile a unas 3 personas. Haya en ti el sentir de Cristo. Haya en ti el sentir de Cristo. Y díselo con amor. Dile, en ti que se encuentre el sentir de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, mire, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe una cosa? Jesús no fue infiel. Jesús no pecó.
Jesús no hizo Jesús hizo exactamente lo que tenía que hacer. Jesús puso en primer lugar todo el tiempo a Dios. Jesús no se aferró a lo que él pensaba, aunque no se estimó ser igual a Dios, sino que él fue fiel al propósito por el cual tenía que estar aquí. Puso a Dios como prioridad. Haya pues en ti y en mí ese sentir. ¿Sabe una cosa? Jesús no se amargó. Y tenía por qué amargarse. Ahí estaba Pedro, lo iba a negar. Lo iba a negar. Y Jesús sabía que lo iba a negar, pero no se amargó. Jesús sabía que este otro lo iba a entregar. Y le dijo: ¿sabes qué? Ve, haz lo que tienes que hacer. Jesús sabía que de todos los que estaban en esa mesa, solamente iba a estar a su lado uno, Juan. Se iba a quedar con Juan. Y no les dijo: ustedes me van a dejar, bola de ingratos. No dijo eso. No se amargó. Hubo ese sentimiento especial porque no se enojó con nada. Le escupieron en la cara y no se enojó. Le pusieron una corona de espinas y no se enojó. No se ofendió. ¿Sabe qué? Habló él. Después de todo, habló bien y habló bendición. Le dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Allá puedes sentir exactamente lo mismo, no importa lo que te hayan hecho. Jesús, cuando se angustió, porque la Biblia dice que en el Getsemaní dijo: ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad, en ti estoy confiado. En el momento de angustia, él agarró y dijo: Jesús, Dios, en ti confío. Jesús dijo: Dios, en ti confío. Hay en ti ese sentido. Y Jesús fue humilde. Jesús no tuvo envidia. Él fue el más humilde de todos. Él vio a los demás como superiores. Él no tenía envidia en su corazón. Haya pues en usted el mismo sentir. Haya pues en usted el mismo sentir. Consecuencia de ese sentimiento está el versículo 9 y el versículo 10 y el 11, y con eso termino. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Debido a que las entrañas, el corazón, el sentimiento de Cristo era el correcto, debido a eso el Padre lo exaltó. Debido a eso le puso un nombre nuevo. La Biblia dice que en no mucho tiempo Él nos va a venir a recoger como iglesia, y aquel que esté con Él va a recibir una corona de vida, una corona de exaltación, un premio. Y recibiremos también un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Su nombre ya no será Fernando, Fernanda, Anastasio, Anaclet, ya no. Un nombre nuevo. ¿Cuál será? No lo sé. Pero será para aquel que haya desechado la amargura, que haya desechado la infidelidad, que haya desechado la angustia, que haya desechado la envidia y haya abrazado la vida en Cristo. Ese es aquel que se le revela a la iglesia. Cuando no tengo infidelidad hacia Dios, cuando no tengo amargura hacia Dios, ni hacia mis hermanos, ni hacia la iglesia, si no ando angustiado, si no ando envidiando a la gente, con gusto estoy alineado a Cristo. Y dice: aquí está mi plan, estoy haciendo esto con mi iglesia, engánchate. Estoy moviéndome de esta manera, engánchate. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría tener esa revelación? Si hoy tengo un mensaje
es por favor, deja de quitarle a Dios lo que le corresponde. Deja de ser infiel. Ya no se enoje, ya no haga amargura, ya no se angustie, ya no envidie, ya no compita con los demás. ¿Se anima a desechar las entrañas de Judas el día de hoy y abrazar el sentimiento y las entrañas de Jesús? ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos este tiempo en oración delante de Él? Ponme la canción que dice: este es mi deseo. Y vamos a hacer que esta canción sea una realidad en nosotros. Es una canción sumamente simple y hoy vamos a empezarla a aprender. ¿De acuerdo? Tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, pero hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Espíritu Santo, empieza a moverte en este instante. Empieza a moverte en este instante. Empieza a moverte en este instante. Empieza a revelar, Señor, nuestro interior. A nosotros mismos, revela nuestro interior en este instante, Señor. Revela nuestra infidelidad, revela nuestra amargura, revela nuestra angustia, revela nuestra competencia, Señor. Y empieza a erradicar de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a poner perdón, empieza a poner restauración, empieza a poner unidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Quiero invitarle a que podamos levantar nuestras manos ahí en el lugar donde está, toda mano levantada. Mire, si le ha llegado algo de este mensaje, levante sus manos. Si no le ha llegado nada, levántele igual por respeto al que le está levantando. Pero levantemos nuestras manos delante del Señor. Y quiero invitarle a que repitamos esta oración juntos. Dígale conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, quita de mi corazón la infidelidad hacia ti, la infidelidad que te tengo. Dile: perdóname, lava mi vida, lava mi interior, lava mis entrañas. Señor Jesús, quita mi raíz de amargura, quita mi raíz de amargura. Quita, Señor, lo que me amarga. Hoy perdono. Dile lo siguiente: hoy perdono a aquel que me ha hecho daño, a aquel que me ha dañado, a aquel que me ha ofendido. Hoy perdono. Hoy le hago libre. Quito toda amargura de mi ser. Señor, no quiero estar angustiado. Deposito en ti mi confianza. Eres mi Señor, eres mi proveedor, eres mi dador, eres mi Señor. Perdóname por competir, perdóname por envidiar. Te rindo mi ser y te doy mi corazón. Crea en mí, dile, tu sentimiento. Crea en mí tus entrañas.